Evangelio de noviembre 25, 2016, del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús propuso a sus discípulos esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Así también, cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro de que antes que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente tomemos del Apocalipsis de San Juan. Vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, Satanás, lo encadenó durante 1000 años, lo arrojó al abismo. Puso un sello para que ya no pudiera engañar a los pueblos hasta que pasaran 1000 años. Después es necesario que lo suelten un poco. Vi unos tronos donde se sentaron los encargados de juzgar. Vi vivos a los que habían sido sacrificados por dar testimonio de Jesús y proclamar la palabra de Dios, y a todos los que no adoraron a la bestia y no se dejaron poner su marca en la frente ni en la mano. Vi un trono brillante y magnífico y al que estaba sentado en él. El cielo y la tierra desaparecieron de su presencia. Vi a los muertos de pie delante del trono. Fueron abiertos unos libros y el libro de la vida. Fueron juzgados conforme a sus obras. El mar devolvió sus muertos. La muerte y el abismo lo devolvieron. Cada uno fue juzgado según sus obras. La muerte y el abismo fueron arrojados al lago de fuego. Es la muerte definitiva. Al que no estaba escrito en el libro de la vida lo arrojaron al lago de fuego. Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Vi que descendía del cielo donde está Dios, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, como una novia que va a desposarse con su prometido. Muy bien, creo que la lectura de hoy nos confirma precisamente lo que habíamos tratado de explicar el día de ayer. Hoy el Señor nos sigue confirmando, nos sigue hablándole de la necesidad de actuar, de la necesidad de no echar en saco roto las cosas y pensar que al fin y al cabo quién sabe cuándo venga Dios, sino de ponernos en camino y comenzar a hacer las cosas. El Señor propone la comparación a ellos entonces y a nosotros también. La higuera y los árboles, cuando empiezan a dar fruto, ya está cerca el verano. Cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino está cerca. Viene una parte muy interesante que dice, les aseguro de que antes que esta generación muera todo se cumplirá. Cuando hablamos de los tiempos de Dios, siempre hablamos de tiempos que son muy grandes, muy largos. Empezando porque Dios es eterno. Para Él unos cuantos días, no muchísimos días, unos cuantos días, representan los 18,000 millones de años que tiene el universo. En esos 18,000 millones de años, según algunos científicos, otros dicen que podrían ser 14,000 millones de años, pero en este caso 4,000 millones de años más o menos, en realidad no hace la gran diferencia, para nosotros es una enormidad incalculable. No sabemos si el Señor se refiere a la generación de estos 14,000 millones de años, a una generación que ha durado 7 millones de años, o 8 millones de años, 11 millones de años, que son los cálculos más atrevidos en cuanto a los homínidos, o a qué se refiere, pero ciertamente no podríamos hablar de una generación de 30 años. Primero porque eso no se sostendría a la fecha, pero tampoco sería lógico pensar que eso quiso decir el Señor. Yo creo que el Señor, al estar profetizando, hablaba de una temporada más larga, de que la humanidad no iba y no va a dejar de existir sin que se cumplan las palabras que Él pronunció. Y ahora entremos otra vez nuevamente a la revelación, al libro del Apocalipsis. ¿Qué nos dice? Bueno,
primero que nada nos habla de que Dios manda encadenar y arrojar al abismo a Satanás durante 1000 años. Y eso no crean ustedes que son 1000 años y ya se volvió a soltar. Eso va a ser un tiempo de muchísimos años, mucho más de 1000. Y dice, comenzó un juicio. Y para Juan es muy importante decir, vi vivos a los que habían sido sacrificados por dar testimonio de Jesús y proclamar la palabra de Dios. A San Juan le tocó ver a muchísima gente morir en diferentes lugares. Y el testimonio de Juan es muy importante. Los vi vivos. A todos los que no adoraron a la bestia, y los que no se dejaron poner su marca en la frente ni en la mano. Para San Juan también la bestia era precisamente el emperador César en su tiempo. Pero ¿qué representa ese emperador politeísta? Es decir, que tenía muchos dioses y no reconocía al verdadero. Pues representa nuevamente la soberbia, representa el rechazo a Dios, la falta de humildad, el deseo de vivir de espalda a Dios. Y viene otra parte muy importante. Dice, vi a los muertos de pie delante del trono. Fueron abiertos unos libros y el libro de la vida. Fueron juzgados conforme a sus obras. Yo sinceramente no puedo saber, no puedo especular más que simplemente Lutero rechazaba el libro del Apocalipsis. Lutero y Calvino y otros muchos. Sino cómo poder decir que las obras no son importantes. Si la palabra de Dios nos está diciendo que todos los muertos fueron juzgados conforme a sus obras, y eso es una parte que nos hace mucha falta a nosotros cristianos entender. Que al final de la vida no se nos van a preguntar, no se nos va a revisar a ver si estábamos bautizados, si habíamos ido a recibir la Sagrada Comunión, sin nada de eso, sino nuestras obras. Y es que no entendemos que, por ejemplo, la gracia del bautismo, el sacramento de la comunión en la Eucaristía, de la reconciliación y demás, son para que nosotros tengamos fuerza para poder vivir como hijos de Dios, haciendo las obras buenas de Dios, dando frutos para Dios. Ahí se nos va a juzgar, porque tuve hambre y me diste de comer, sed y me diste de beber, estaba desnudo, me vestiste, era forastero, me recibiste, estaba enfermo, fuiste a atenderme, era preso y fuiste a visitarme. Ahí están las obras. Dice, el mar, la muerte y el abismo, todos devolvieron a los muertos. Y lo vuelve a decir, cada uno fue juzgado según sus obras. La muerte y el abismo fueron arrojados al lago de fuego, que es la muerte definitiva. Y el que no estaba escrito en el libro de la vida también fue arrojado ahí. Termina la nota diciendo que Jerusalén baja del cielo como la novia que va a desposarse con su prometido. Nuevamente esa idea que les decía el día de ayer, de la necesidad del desposorio místico. Esas palabras tan hermosas del profeta Oseas, o mejor dicho, de Dios a través del profeta Oseas. Alégrate porque tu tierra ya tiene marido, Dios se desposa contigo. Esforcémonos, hermanos, en estos últimos días en que cerramos ya el ciclo litúrgico, en ser esforzados al menos, si no en verdad y en éxito, al menos en el esfuerzo constante de acercarnos a Dios. Dios les bendiga, hermanos.